Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, quizás debería empezar hoy diciendo feliz año nuevo a todos. Es un buen inicio que tenemos en el nombre del Señor en este nuevo calendario que habremos de estar siguiendo de la historia de nuestra iglesia, que seguimos no nada más nosotros, sino las iglesias en toda la ciudad, en todo el país y en todo el mundo. Y es un gozo muy bonito que tenemos nosotros de ser parte de una cultura que va más allá de la época, del lugar y también de las interpretaciones de cada persona. Y somos cristianos y este es el año cristiano que celebramos en el nombre de nuestro Dios. Y si bien nosotros ya vemos en el adorno de la iglesia hoy, en el adorno de incluso la música, que ya la Navidad está más cerca, ya se siente. Les decía ahorita a los muchachos aquí que en Estados Unidos ya está nevando, ya se siente más Navidad que aquí. Eh, Aún así, fíjense cómo el tema de nuestro pasaje de hoy en San Lucas 19, del 28 al 40, el tema no es muy navideño. Y no es muy navideño precisamente pues porque todavía técnicamente no es Navidad, sigue siendo por ahora apenas durante los siguientes 4 domingos Adviento. Y es la espera que todos nosotros tenemos en que el Señor Jesús vuelva. Y cuando nosotros decimos, es muy importante el verbo que decimos, cuando decimos que Él vuelva es porque Él ya vino y ya estuvo aquí una vez y esperamos que regrese nuevamente en el futuro. Y vean qué interesante el pasaje que tenemos hoy en esta, como dice el epígrafe ahí en el versículo 28, a la entrada triunfal en Jerusalén. Y es que ya lo hemos visto algunas veces y es muy interesante verlo a la luz del contexto histórico, lo que estamos viendo aquí. Vemos la llegada de Jesús, como lo hemos dicho otras veces, a la entrada triunfal como llegaban los emperadores a las antiguas ciudades que conquistaban. Cuando con mis alumnos estudiamos la historia del Medio Oriente, es muy interesante ver cómo reinos caen, cómo reinos nacen, cómo hay batallas épicas, etcétera, etcétera. Y una de las escenas pues más épicas dentro de la historia antigua del Medio Oriente en particular es que cuando un imperio caía en el campo de batalla, cuando era derrotado entre las espadas y las lanzas y las flechas en el campo de batalla, la forma en la que la gente del imperio, más allá de los soldados, la gente común se daba cuenta de que el imperio anterior había caído y ahora era uno nuevo, era precisamente porque ahora el nuevo rey, el nuevo monarca, el nuevo emperador del imperio que se estableciera, entraba triunfalmente precisamente a la ciudad capital, en este caso particular, a la capital del nuevo imperio. Y es muy interesante esto porque la gente luego, ellos estaban en su vida normal, vivían su día del mandado, vivían su día de escuela, todo normal, y de repente se oía mucho escándalo en las puertas de la ciudad, más allá de los muros. Acuérdense que la mayoría de las ciudades antiguas estaban fortificadas, y de repente se oye ruido afuera y la gente, pues, ¿qué estará pasando? Y es que viene un desconocido. Viene alguien que no sabemos quién es y aparte viene con animales, viene con soldados. En alguno que otro caso venían con el cuerpo del emperador anterior, pero bueno. Y entraban para tomar posesión de la ciudad. Y era una forma visible tanto de humillar al imperio que había caído, como de dejar bien en claro quién es el nuevo rey. Y una de las cosas interesantes que vemos con esto es que solo así la gente se enteraba de que ya había sucedido un cambio más allá de lo que en el campo de batalla podía verse, ¿no? Ya no es este rey, sino que ahora es el gobierno de esta nueva cultura, de este nuevo país, etcétera, etcétera. Y así lo vimos, por ejemplo, de entre las más épicas en la historia antigua, por ejemplo, está la llegada de Tiglat-Pileser a la ciudad de Samaria, que ahí la menciona la Biblia una que otra vez. Llegó él triunfante, derrotando. La llegada, por ejemplo, de Ciro, rey de Persia, a las puertas de Babilonia, triunfante y glorioso. La llegada de Alejandro Magno a la misma Babilonia, y le platico a los alumnos de tercero de la universidad que Alejandro Magno nada más llegó a disfrutar como 30 días su victoria porque se murió de borracho. Pero el punto es que llegó triunfante. El gran Alejandro Magno, el sueño y la fascinación de todos,
al grado que, por ejemplo, ya después personajes más recientes como Napoleón, como Hitler, era lo que hacían. Si ustedes buscan alguna vez, es muy triste, pero también muy impresionante ver la llegada de Hitler a París, porque es entrar con toda una caravana de cañones y soldados y la bandera nazi, pasan por la puerta en Alemania, incluso con la puerta de Brandenburgo cuando llegaron los aliados, ¿no? O sea, el punto es pasar por las puertas para que se vea que se acabó el gobierno anterior. ¿Y cómo le hacían? Pues porque los animales en este caso también tenían un papel importante, ¿no? Pues generalmente en el Medio Oriente llegaban con camellos, dromedarios, cargados de todas las riquezas, la espada del antiguo emperador, ¿no? Llegaban cargados para ver, mira, no soy pobre y soy más rico que tu rey anterior, ¿no? Y entonces llegaban, en la India, por ejemplo, llegaban con elefantes, los persas como que también les empezó a gustar usar elefantes y imagínense, todo era una visión impresionante para las personas, ¿no? Y así llegaba un emperador a tomar posesión de su nueva ciudad. Ese es el contexto histórico del que hasta parece un poco de risa ver lo que hizo Jesús. Porque Jesús hace exactamente lo mismo, pero en chiquito, pero sin producción, ¿verdad? Ni producción ni presupuesto. Y vean cómo llegó. Él llegó montado sobre un pollino. ¿Qué es un pollino en español moderno? Pues es un burro bebé, un burrito bebé chiquito. Y dice ahí literal, nos explica, uno que nunca hubieran usado para carga ni para transportarse, ¿verdad? Y ayer estaba yo leyendo y me acordaba de aspectos curiosos sobre los animales, decía yo, porque los burros son muy importantes también en la historia bíblica. Y vean cómo no usamos caballos, usamos burros. Y no sé si recordarán ustedes, pero de los burros más interesantes que vemos es que justamente el animalito que llevó a Abraham a sacrificar a Isaac fue un burrito. Prepararon el burro, lo acomodaron y todo, y el animalito los fue llevando hasta Moria. Hubo por ahí un burro incluso que dicen algunos cristianos que de eso se burla el burro de Shrek, porque hubo un profeta que quería ir de necio a una ciudad y le pegaba al burro y el burro no quería avanzar porque hasta el burro entendía lo que el burro humano no entendía, ¿verdad? Y le pega y el burro se harta y le dice, ¿qué no ves? Porque había un ángel parado enfrente, dice la historia, ¿no? Que bla, 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 y el burro le grita, bueno, ahí tenemos otro burro. Y en este tiempo de Navidad, pues evidentemente tenemos otro burrito en mente quizás, ¿no? No nada más el de Elizabeth, seguramente, sino especialmente el de María, ¿sí? Y digo, es un aspecto más tradicional en muchas formas, pero lo importante es que el burrito está allí, ¿no? Trayendo casi siempre buenas noticias. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no nos alcanza para un caballo. Y sin embargo, vean qué interesante es darnos cuenta que no hace falta tener un caballo para llevar nuevas, para llevar buenas noticias. Porque hermanos, dice el versículo 38, el rey que viene en el nombre del Señor, que trae paz desde el cielo y que trae gloria en las alturas, no necesita de caballos ni elefantes, ni de grandes ejércitos para tomar posesión de la nueva ciudad que le corresponde. Y se me hace muy interesante cómo está, fíjense, porque el burrito era de alguien, o sea, no era gratis, no estaba allí salvaje, era de alguien. Y qué interesante es que Jesús les dice, vas a encontrarlo allí, te van a preguntar esto, y les dices esto. Pero más allá de eso, de que lo que Jesús supiera, es que la gente como que entiende lo que está pasando. Porque no le dicen, pero ¿y qué? ¿Por qué te lo llevas? ¿Para qué lo quieres? Y le dicen, el Señor lo necesita. Y con eso, para los dueños todo tuvo sentido. Porque entendemos algo mucho, muy interesante de lo que está a punto de suceder. Imagínense el escándalo entonces que había, ¿no? Y le dicen los fariseos, los eternos enemigos, ¿no?
Maestro, reprende a tus discípulos, es decir, cállalos porque están haciendo mucho escándalo, ¿no? Y una cosa muy interesante, hermanos, es que Jesús dice, si estos se callan, las piedras van a hablar. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en el final de la historia cristiana, que será también la final del, de esta gran Champions humana, qué interesante es pensar una cosa muy particular. Va a haber un momento, y eso los cristianos lo hemos sabido, siempre nos lo enseña Apocalipsis, en el que los únicos presentes para dar testimonio de Jesús van a ser dos testigos. Dos testigos iguales a los dos representantes que Jesús envía por este burrito. Los últimos dos testigos, hermanos, que van a llevar el anuncio de que Jesús viene, porque ese es el mensaje de nuestro año cristiano, ese es el mensaje de nuestra predicación, que Jesús viene pronto. A nosotros el Señor no nos manda precisamente, ¿verdad?, a buscar burritos, porque pues eso ya tuvo su momento, pero a lo mejor sí nos manda a llamar a uno que otro burro por ahí que no quiere conocer y escuchar su voz. Pero eso es otra historia, ¿no? El Señor nos manda a preparar lo que Él ya sabe que está disponible para que nosotros lo traigamos para Él. El Señor ya sabe que hay algo que va a suceder y que todo mundo sabe de qué Él está hablando, porque Él viene pronto a tomar posesión de lo que es propio. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor venga ya no va a venir en burrito. Eso de lo que hablamos nosotros en Adviento, de lo que hablamos cada año, de lo que hablamos en cada funeral, por ejemplo, ya no es esta entrada en burrito. Y vaya, les diré, ni siquiera la de entrada de Alejandro Magno a Babilonia se compara con la llegada que Jesús tendrá cuando Él venga en las nubes. Porque Él va a venir con gloria y con poder de tal magnitud que ni burro va a hacer falta ya, ni caballo, ni elefante, no va a haber animal que dé el ancho. Y sin embargo decía yo, ¿cuándo va a pasar esto? Pues es que la palabra nos dice que va a haber un punto en el que estos últimos dos testigos, estos últimos dos cristianos de la historia humana, van a ser muertos por causa de su predicación, van a ser muertos por causa de su fe. Y hermanos, el mundo por lo menos unos cuantos segundos sí va a lograr callar, como decían los fariseos, la voz del cristiano. Y si nos van a silenciar. Digo, yo estoy esperando que a mí me silencien en cualquier momento, ¿verdad? Estamos esperando y sabemos que nos vamos a extinguir. Sin embargo, ¿qué va a pasar, hermanos, cuando esos últimos dos testigos sean silenciados, como querían los fariseos? ¿Qué va a pasar cuando esos últimos dos trabajadores de la mies del Señor sean enviados por Él para preparar lo que haga falta de preparar, para traer a las últimas almas al conocimiento del Señor? Cuando nos callen y callen a los últimos dos cristianos de la historia humana, las piedras nos van a quedar calladas. Y hermanos, no estamos hablando de metáforas, es literal. Porque hermanos, hubo otro momento, y en este caso no por presión social, sino por cobardía humana, en el que todos los cristianos del momento guardaron silencio. Bueno, excepto una quizás, la Madre del Señor, pero todos los demás cobardes estaban escondidos mientras el Dios del universo moría en esa cruz. Ahí sí nadie gritaba, ahí sí todos bien calladitos. No vaya a ser que, como a Pedro ya le dijeron 3 veces, me confundan con un cristiano mejor. Qué triste, ¿verdad? Bien calladitos. Pero cuando guardaron silencio en aquel día, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, las piedras hablaron otra vez. Y en ese terremoto que abrió sepulcros y que partió el templo, hermanos, vimos que es cierto que va a haber un momento en el que cuando nosotros nos callen, las piedras van a hablar en nuestro lugar. Pero esta vez, hermanos, no para, pues nada más temblar un ratito, sino como leíamos, ¿se acuerdan, verdad? Hace 8 días, sino para ese momento en el que todos los elementos
todas las estrellas, todas las galaxias, las fuerzas del universo tengan su fin. Cuando ya no nada más las piedrecillas que nosotros estamos conociendo, sino los grandes cuerpos celestes, hermanos, tan silenciosos en el espacio. Sí saben que el espacio es mudo, ¿verdad? Porque no hay ruido, no puede haber ruido si no hay oxígeno y aire. Pero hasta esos mudos eternos abran sus bocas para proclamar la llegada del Hijo de Dios. Cuando de eso mágico, hasta parece de las películas de Marvel, que los multiuniversos se colapsen entre sí, lo que de la física cuántica entendemos de las diferentes dimensiones se aplasten entre sí, todo lo que nuestro Dios creó venga a su fin, no va a faltar un solo elemento de su gran universo que no proclame que Jesús está llegando y está a la puerta de la nueva ciudad. Lo hermoso, hermanos, es que nosotros como cristianos con quien nuestro Dios estableció un pacto perpetuo, no vamos a ser como los que correremos, como los que correrán en ese día. Y si vamos a correr, correremos ¿a dónde? Al gran victorioso, a nuestro gran guerrero de batalla que viene a darnos libertad y que viene a darnos salvación. Y como cristianos, hermanos, en esa última Navidad vamos a ver cómo viene nuestro libertador, nuestro prometido Mesías, que viene a darnos libertad a los que fuimos oprimidos y a los que fuimos asesinados. Esa es la fuerza que tenemos como cristianos, hermanos, y por eso celebramos Navidad, aunque sabemos que nos vamos a extinguir. Porque cuando nos muramos, cuando el mundo cristiano termine y se acabe, entonces vendrá nuestro Señor. Mientras tanto celebramos Navidad. Mientras tanto celebramos que Jesús viene pronto. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos prometes. Te pedimos que nos acompañes en este año cristiano. Ayúdanos a proclamar la llegada de tu Hijo, Señor, hasta el final de nuestros días. Y ayúdanos a estar, Señor, gozosos en este tiempo de Navidad, sabiendo que Jesús viene pronto a nuestra ciudad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.